cuando tiene alguna pregunta, pero después estamos preguntones y le decimos no, a aquel que es nuestro líder o al pastor o a quien sea, ¿vos qué opinás acerca de tal cosa? Y entonces vos agarrás y decís, pero si de eso hablamos el domingo pasado y estabas presente, o sea, físicamente, capaz que la cabeza estaba en otra cosa. ¿No es cierto? Se ríe Noemí porque es verdad, ¿no es cierto? A veces estamos, pero no estamos. Estamos acá, pero mi corazón no está acá. Y a veces necesitamos que nos unamos en fe, en el Espíritu. Y ese es unirse en el Espíritu. La iglesia, cuando no está unida en el Espíritu, encuentra partículas del mensaje que nos pueden hacer bien y otras no. Pero cuando está unida es el mensaje para toda la iglesia. Y yo no quiero que hoy sea una partícula que te llegue, sino que sea el mensaje, porque estamos unidos en un mismo espíritu. Amén. Y hay algo que hemos leído durante toda la historia del Antiguo y Nuevo Testamento, que es cómo Dios siempre quiso darnos algo que no merecemos. Y era dentro de todas esas cosas que no merecemos, ¿qué es lo que más anhelamos nosotros? Estaríamos diciendo, quiero más de ti, ¿no es cierto? Claro que sí. Quiero más de tu espíritu, como dice la canción, ¿no es cierto? Y decimos, ay, si yo fuera lleno del Espíritu Santo. ¿Y de qué te serviría, te pregunto yo, de que seas lleno del Espíritu Santo? Ah, no sabés. Sería... En realidad, una persona llena del Espíritu Santo es una persona advertida de todo lo que está mal y de lo que está bien. Y decir, lleno del Espíritu Santo me tiene advertido Dios de qué cosas no debo de participar. Y me tiene advertido Dios de qué cosas debo tomarlas, aunque las tengo ahí y no, a veces no las toco, debiera tomarlas, ¿no es cierto? Entonces, cuando nos vemos que Dios está en el lugar, porque Dios está, pero nosotros no sentimos la presencia, o mejor dicho, no tomamos la presencia, estamos pidiendo ayuda. ¿Y cuál es la ayuda más común que podemos escuchar? ¿Puede orar por mí? ¿No es cierto? Yo voy a decir al pastor que a Graciela, que ella siempre está desocupada. Pobrecita Graciela. Si puede orar por mí, o le decimos a alguien más, a Karina, puedes orar por mí. Y decimos, ¿por qué? ¿Qué es lo que te pasa? Y la verdad que soy orgulloso. Vamos a usar esa palabra. Siempre digo que estoy lleno del Espíritu Santo, que estoy bien, pero me voy vacío de la reunión. ¿Y sabes por qué te vas vacío? Porque no fuiste lleno del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo no es una vez sola, aquel día que vino el Espíritu Santo, sino que es constante. Si usted piensa que hoy al mediodía va a comer ravioles con estofado, va a comer hasta llenarse, ¿no es cierto? Es lo mínimo. A veces estoy lleno, igual como y me cae mal, pero no importa, valió la pena. Hacemos así. Con Dios debiéramos hacer así. Es como mirar la comida y no comerla. Es como tener sed y está el vaso ahí lleno y en vez de tomarlo, lo miro. Y así somos nosotros en las reuniones. Vemos lo que pasa, pero no recibimos porque no pedimos. Pedimos mal, dice, para gastar en nuestros deleites. Pero si pidiéramos para lo que sirve realmente, estaríamos llenos del Espíritu Santo. Hay una historia muy breve que le voy a leer. Esto está en Números, capítulo 11, Números 11, 16. Es una historia breve, 2 o 3 versículos. Cuando hablamos de números, seguramente alguno dice la historia de Moisés o... No es cierto, porque es en esa época, ¿no es cierto? Es como la época del Mundial. Junio 2026, Mundial. ¿O no? Yo me había olvidado que había Mundial. La verdad es que
lo sigo tan de cerca que ni sé dónde anda. Ayer jugó no sé quién y seguramente hoy, y son todos importantes, pero como no tengo televisión porque no quiero tenerla, entonces no miro los partidos. Y al no mirar los partidos no me entero de quién ganó, quién perdió. El único que me informa todo como al pie de la letra es Timo o Tiago. Ellos me informan, ganó fulano, viste que ganó Boca. El otro día estaban afligidos los dos porque había perdido Boca. No te aflijas, es un partidito nada más, ya después vamos a ganar. Amén. Pasa así con nuestra vida diaria. Somos interesados en lo inmediato, en lo que nos necesitamos. Y cuando yo estoy mal, lo busco al pastor, pero no sé qué decirle. Y cuando estoy bien, sí, el pastor debe andar con sus problemas, sus cosas. No, yo quiero que me llame cuando estás bien y cuando estás mal. A mí no me molesta que me llame, al contrario, me molesta más que no me llames. Me molesta porque parece que no necesitas tener un pastor. Y la verdad es que es así como funciona mal la iglesia. Y acá hay una historia que es breve. Yo, para que ustedes tengan una idea, antes voy a dar un contexto. El pueblo de Israel siempre estaba fastidioso. Siempre, no había cosa que le caiga bien. Llegó un momento que eso a Dios le molestaba más. Porque en vez de decir gracias, Señor, pero estamos comiendo siempre maná, podríamos comer un asado de tira, eso comíamos allí en Egipto y acá maná. Entonces, ellos no estaban conformes, siempre estaban insatisfechos, siempre estaban molestos, decían, yo no entiendo, decía Jehová, cómo nunca están felices. Y en un momento dado eso se lo reprocha Dios, Jehová, a Moisés. Y Moisés más o menos dice, yo también siento lo mismo, Señor. Pero no me reproches a mí, Señor. Yo no, vamos a una palabra media vulgar, yo no los parí a ellos. Son tu pueblo, no el mío. A Dios le fastidió también un poco eso, porque dice, yo también estoy cansado del fastidio, de la molestia, de que siempre está todo mal. Hay hermanos en la iglesia que nunca le ven la cara de bien, siempre, pero parecen los que hablan de política. El gobierno anterior decían lo que hicieron, este va bien. No, pero. Y después cuando venga otro gobierno, no, pero. Nunca van a estar satisfechos. Y vamos siempre a escuchar los peros y las quejas, según la palabra acá dice quejas. Dios está cansado de los que se quejan. Hay gente que vive quejándose, que no me alcanza el sueldo, que no voy a las reuniones porque tengo que pagarme un Uber, ¿no es cierto? Siempre hay una queja. Y Dios le molestó y se enojó por los quejosos. Y estos quejosos hoy querían comer carne. Pero no solamente eso, era un cansancio para Moisés. Entonces Dios hace algo que es lo que vamos a leer ahora. Dice así el versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Versículo 17. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti, o sea, del espíritu que estaba en Moisés, que Dios había derramado, el Espíritu Santo que estaba en Moisés, y voy a tomar de ese espíritu. Y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirá, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos daría de comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová, pues os dará carne, y bla, 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 sigue hablando, y comeréis. Habían dos problemas. Uno, el cansancio tenía Moisés. Estaba cansado de la queja. Segundo, ellos querían comer.
no era solamente, ¿cómo se llama? Se me fue de la cabeza. Jacob, que compró la primogenitura por un plato de comida. Estos estaban dispuestos a matar por un plato de una tira de asado, de lo que sea carne. Entonces Dios hizo dos cosas. Primero, voy a sacar de tu espíritu y voy a impartir en ellos de tu espíritu para que tú te sientas aliviado. Después podemos leer si quieren o lo dejamos para otro día, pero cuenta cómo alivió el trabajo de Moisés esta impartición. Y segundo, les voy a dar de comer carne. Le va a salir carne hasta por la nariz, entre los dientes, van a vomitar carne. De hecho, que eso fue lo que pasó en el capítulo completo, lo leen después tranquilo en casa, y eso es lo que pasó. Pero no es el tema de lo que yo quiero hablarles hoy. No vine a decirles que vamos a comer hoy al mediodía, sino que vengo a decirle otra cosa. Vengo a hablarle del cansancio. Vengo a hablarle de la queja. Vengo a hablarle de la falta de fuerza. Usted sabe que la mayoría de los que estamos acá somos obreros capaces de hacer la obra, pero pocos son los que la hacen. Y yo, sinceramente, le digo, gracias Señor, porque me diste un poquito de fuerza que necesitaba esta mañana. Pero usted no tiene que decir amén por mí. Usted tiene que decir amén, ¿y yo qué hago? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Acá se encuentra el problema, la impartición. Yo quiero hablarles de la impartición. ¿Por qué Dios eligió esta manera de darle el espíritu de Moisés, o sea, el espíritu que Dios había puesto en Moisés, para alivianar su trabajo? 70 eligió. Es decir, que el trabajo de Moisés no era para menos de 70 personas, pero lo hacía uno solo. Lo hacía uno solo. Decimos, qué lindo, vamos a la campaña de fulano que van a impartir del Espíritu y vamos a recibir la unción y esto y lo otro. Es lindo, pero ¿para qué te sirve la unción si vos estás quieto en tu casa? En la iglesia no funciona. ¿Para qué te sirve la unción si no salís a la calle a predicar el Evangelio y la gente se muere en el infierno? Todos los días muere gente. Yo digo, si hubiese tenido la oportunidad 10 minutos antes de haberle hablado de Cristo a este que se murió, a la nenita que descuartizaron y mataron, a los tipos que son malos y malvados, tenemos que predicar el Evangelio, no podemos callarnos la boca, sentarnos que viene la reunión de jóvenes, tenemos ahí a predicar el Evangelio, reunión de jóvenes, reunión domingo, reunión de martes, vamos a empezar a salir a predicar. La gente no va a venir porque somos lindos ni famosos. La gente está viendo qué es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos locos. 4 gatos locos que cantan un domingo y creemos y nos llamamos la iglesia de Jesucristo. ¿Dónde están los que decían que sabían o los que podían? O los que servían para algo. Dios tuvo que sacar del espíritu de Moisés y repartirlo en 70 ahí. Personas ancianas. Primero le dijiste, no inoperantes, le dijo. No vaguitos. No estos que vienen a ser presente. Elige gente que sea útil, que sirva a Dios, que tenga temor de Dios, temor del día. Resulta que hoy somos pocos porque han venido menos personas que están habilitadas en poder llegar, que no sabemos ni por qué no vinieron. Algunos ya nos acostumbramos que vengan pocas veces. No sé si está bien o está mal. Es como que uno se acostumbra a que lo que está mal y bueno, banquémosla. Pero no es lo que Dios dice en su palabra. No es lo que Dios me mandó a hacer. ¿Dónde está? Yo como pastor tengo que salir a la calle, yo tengo que salir hoy a predicar si puedo y hacerlo no para ser ejemplo de ustedes, hacer por la desesperación de que alguien se va a morir antes que yo, o de que alguien se va a ir al infierno, y de que alguien está acariciando a Satanás pensando que es su Dios,
y que su cabeza está confundida en todos los males, en la oscuridad, en las tinieblas. Una vez estaba yo caminando por Mar del Plata una noche y en eso apareció un hombre en la peatonal, era tarde, como las 10 de la noche, 11, no sé bien, puede ser por esas horas. Me dice, ¿sabes quién soy yo? Y yo, perdón, no sé ni quién es usted. Soy Satanás. Sé lo que pasa en tu iglesia. Era Satanás. ¿Quién más podía nombrar mi iglesia si yo ni estaba predicando? Yo iba caminando. Un día fui a la ciudad de, no me sale la capital de La Pampa, Santa Rosa, 9 de la mañana. Y yo en ese tiempo estaba como viajante, vendía productos. Entro, dice, ¿qué haces vos acá? Me dice. Yo la primera vez que entraba a ese negocio, no sé, se habrá equivocado. ¿Vos no sabés que yo soy Satanás? Te vengo vigilando. Satanás ve todo lo que vos estás haciendo. Y si te está yendo mal por algo, es porque Satanás quiere que te vaya mal y le implores a él dejando a Cristo. Una vez vino un muchacho acá que se congregó durante 2 meses, era cartonero, lo veíamos al principio todo mal vestido, después vino, tenía pelo largo, bien peinadito, digo, bárbaro. Un día me dice, ¿podemos hablar un día en la semana? Sí, como no, venite mañana, era un domingo, al día lunes, era la noche. En ese entonces teníamos tiempo para hacer de comer y repartir comidas a aquellos que no tenían. A este le habíamos dado. Y entró y estuvimos hablando un cachito el día lunes. Y ese día lunes él me dice, ¿sabés quién soy yo? Y yo no me acuerdo cómo era el nombre. Sí, fulano de tal. No. Sandro, ahí está. Yo soy Satanás. Soy la maldición. Sacó su miembro masculino, orinó la comida al puerta de la iglesia. ¿Usted sabe con quién juega todos los días? ¿Con quién usted se cree que es superior porque dice ser cristiano? ¿Usted sabe con quién se enfrenta cada mañana, cada tarde o noche? ¿Y que tiene tiempo de descansar y verse el partido? ¿Usted no sabe que muchas veces en su casa entra un satanista? Satanás también se viste de nosotros. Es decir, hay personas que están enajenadas con los demonios. No solamente no tienen paz, sino que ellos pueden hablar de parte de Satanás. Y esto no es un chiste porque usted dirá, ay, tengo ganas de matarme. Y Satanás te dice, dale, hacelo. Porque no es un chiste decir algo que Satanás trae del infierno a tu corazón. No es un chiste. Acá Moisés estaba cansado de esta gente. El Señor también estaba cansado. De hecho, que en una oportunidad hasta tuvo que matar a una cantidad de gentes que ya eran molestos y eran idólatras. No juegue con el diablo. Usted es una persona de Dios. Buscamos a Dios cuando estamos en la crisis. Ay, se está enfermando, se enfermó. Pero Dios te estaba advirtiendo que esto iba a pasar porque te habías alejado de Él. Y dice algo más. Yo quisiera que ustedes entiendan de que lo que voy a hablarles hoy es precisamente de la impartición del Espíritu Santo. Y quiero decir que la impartición no fue la única impartición en el Antiguo Testamento. Hubieron muchas imparticiones. El Espíritu Santo, impartir significa que nosotros podemos ministrar que el Espíritu Santo esté en otras personas. De hecho, que nosotros lo hacemos en las reuniones, bendecimos personas que vienen afligidas y el Espíritu Santo viene a esa persona
le cambia su tristeza en gozo y empieza a danzar, etc. Y otros reciben los dones del Espíritu Santo, porque la impartición más grande que hubo en la historia de la humanidad es cuando el Señor Jesús se fue al cielo y envió su Espíritu Santo y vino una impartición llamada Pentecostés. Pero eso no terminó ahí. En ese tiempo, hace 25, 26 años, vamos a ponerle, o le restamos los años que dice que hay que restarle, más o menos 2020 años, el Espíritu Santo se derramó sobre toda carne en ese momento, y todos los días se derrama en toda carne. Todos los días se imparte el Espíritu Santo. Usted todos los días puede ser lleno del Espíritu Santo. No es que cuando fui aquí en el año 1970 oró fulano de tal y me llené del Espíritu Santo. No, usted tuvo ahí una impartición, pero hoy tendría que buscar más. Todos los días ser lleno del Espíritu Santo. Todos los días quiero más. Por eso la impartición es algo que dice la Biblia, que avivemos el fuego de los dones, que lo recibimos por impartición del Espíritu Santo. Amén. Hemos recibido dones, hemos recibido sanidad, hemos recibido milagros, hemos recibido por impartición del Espíritu Santo muchísima administración. Pero también quiero decirles que cuando una persona no está en Cristo, también puede impartir un espíritu que hay en él. ¿Sabía eso usted? A veces somos tan curiosos que nos gusta visitar una iglesia, otra iglesia, otra iglesia. Y vamos y nos parece todo lindo porque hay un mover lindo exterior de afuera. Pero si no discernimos, están ministrándonos de un espíritu que podría tener el que ministra. Vamos a suponer. Nosotros hablamos de la unción del Espíritu Santo. La unción es una impartición del Espíritu que hace que nosotros tengamos sanidad, liberación, fortaleza, etc. Es más, la unción es poder también. Y a veces vamos a una iglesia de curiosos y venimos recontra perturbados. ¿Por qué? Y no los eche. Fui a la iglesia, salí de ahí, me siento mal, no puedo dormir. Yo he ido a un hotel, por ejemplo, con mi señora, cuando viajamos así, y no podíamos dormir. No sabíamos si era el ruido del edificio o había un espíritu en ese edificio. Obviamente había un espíritu en ese edificio. Uno no sabe, pero cuando usted va a un hotel y paga la habitación, usted compró esa habitación, tiene autoridad. Pero si usted no ora por esa habitación, ahí adentro se quedaron los inquilinos de los que se fueron antes. Es espiritual la historia. Nosotros estamos hablando suavemente de la guerra espiritual, porque no estoy diciendo lo que realmente pasa en el mundo espiritual cuando usted por ignorancia se mete en un lugar equivocado. Nos metemos en estos boliches bailables que hoy ya lo que menos se hace es bailar, se hacen otras cosas peores. Sin embargo, recibimos en ese lugar un espíritu por meternos bajo esa autoridad, y ese espíritu actúa en nosotros por habernos dejado abandonarnos en un lugar prohibido para nosotros mismos. Creo que es tercera, si no me equivoco, de Juan, dice el apóstol que con los adultos y fornicarios, dice que no participemos, ni siquiera le digamos bienvenido a nuestra casa, porque nos hacemos partícipes de las obras de las tinieblas. Eso dice. Y digo esto porque a veces nosotros, porque son amigos, o porque son conocidos, o porque tenemos cierta relación y nos da cosa romper nuestra relación con fulano de tal o mengana de tal, pero terminamos recibiendo espiritualmente lo que imparte esa persona en pecado, en lo que nosotros le decimos bienvenido a mi casa.
A ver si lo paso en limpio. A veces decimos bienvenido a personas que están en pecado y ese pecado nos hacemos participantes porque estamos avalando lo que está haciendo esa persona. A veces un familiar, perdón que sea un familiar. Hay personas que vienen a la iglesia y no bendicen, maldicen y maldicen no solamente tu economía, tu salud, tu bienestar, maldice tu caminar. La maldición tiene tanto poder como la bendición. Y a veces lo peor de todo es que esa impartición de la maldición sale de algún pseudo cristiano. Que yo digo, cuidado con estos, porque la Biblia dice que son los que mutilan el cuerpo. Son los que lastiman, los que rompen la bendición en una iglesia. Y yo digo, tenemos que ponernos a orar juntos. Romper estas maldiciones. Si estamos impartiendo, es decir, alguien me pide oración, estoy impartiendo sobre esa persona bendición. Fuimos creados para heredar bendición, dice Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8. Que no podemos maldecir, ni devolver mal por mal. Aunque se lo merezca, yo tengo que bendecir en vez de maldecir. Y después dice, si quieres vivir días buenos bajo el cielo, refrena tu lengua del mal y tus labios no hablen engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y seguila, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su oración. Pero Dios está en contra de aquellos que profieren maldición. Dios siempre va a estar en contra de la maldición. Y a vos no te va a tocar la maldición si vivís bajo la cobertura espiritual de aquellos que hacen el bien. Ahora, a veces nos han enseñado que nosotros tenemos autoridad propia, y la verdad que la autoridad no existe, autoridad propia, porque se llama autoridad porque depende de otra autoridad. Podemos tener poder, pero no autoridad propia. La autoridad viene cuando uno está sujeto a la autoridad. ¿Me explico bien? Queda claro decir, vamos a representar dos personas con un arma, un policía y un delincuente. Los dos tienen poder, pero uno solo tiene autoridad, el policía, que representa al gobierno de la ciudad de Buenos Aires o a la provincia de Buenos Aires en este caso, o al de la ciudad donde está. Pero el delincuente no necesita provincia porque no está sujeto a ninguna autoridad. Él es un insurrecto que va a actuar por poder que tiene el arma. Ni siquiera porque tenga poder en sí mismo, sino porque el arma tiene poder. Yo aprieto el gatillo, golpea el martillo al casquillo, da la explosión y sale la bala. Ahí va la bala. Eso decían los chinos, ahí va la bala. Ahí va la bala. Disparás y la bala sale. Eso es poder, no es autoridad. Poder puede tener cualquier persona. Autoridad solamente los que están sujetos. Puede estar sujeto para el bien o para el mal. Y con esto de la impartición que me gustó mucho porque hay muchísimos versículos que pueden adosarse a esta parte, porque cuando nosotros decimos yo quiero estar sujeto, quiere decir que quiero que Dios imparta en mí autoridad, y es impartida autoridad al que está sujeto. ¿Me explico bien? Es decir, que no solamente en la oración, sino por el hecho de estar yo sujeto a mis pastores, autoridad tengo impartida por estar sujeto al pastor. ¿Queda claro o no? ¿Sí? Bien. Y quiero leerles algo más y ya vamos a cerrar con esto. Bueno, hablamos de impartición y uno solo que vaya, por favor. Hablamos de impartición y cuando hablamos de impartición hablamos que hubieron muchos casos. En el caso de ¿cómo se llama? De Eliseo, él quería, ¿qué quería Eliseo?
comer un guisado. Bien, pero de una doble porción de qué? Eso, una doble porción de lo que tenía Elías. Acá dije un guisado, dije, se quedaron pensando, ¿será un guisado? No, era una doble porción del espíritu que había en Elías. Esa era una impartición, pues un montón tenemos en la Biblia. En el caso de, ¿se acuerdan María y Elizabeth? Elizabeth es la mamá de Juan el Bautista, ¿sí? Y María ya era llena del Espíritu Santo cuando el ángel vino, concibió, es decir, concebir no significa que ya tuvo, sino que se gestó, ¿sí? Y al gestarse, cuando ve a Elizabeth, el bebé de Elizabeth saltó lleno del Espíritu Santo. Es decir, una impartición vino sobre Juan el Bautista solamente porque María y el Señor Jesús estaban en una persona. Y podemos contar un montón de anécdotas. El caso, ¿se acuerdan de ese centurión que invita a Pedro a su casa? Porque estaba ansioso de querer escuchar la palabra de Dios, y Pedro medio al principio se había resistido porque había tenido una visión que era contradictoria a lo que él creía. Sin embargo, Dios le dijo, no digas inmundo a lo que yo santifico, y lo mandó a ir a la casa de un centurión. ¿Y qué pasó ahí? Pasó que la impartición, aquí Pedro tuvo que poner las manos y los pies para que reciban del Espíritu. ¿Amén? ¿Se quedan mudos? ¿Amén o no? No, nada que ver. Quería que pasen de largo y ver. No me están prestando atención. Miren, les voy a decir lo que pasó. Estaba hablando Pedro y el Espíritu solito bajó y cayó sobre todos los oyentes, y todos recibieron y fueron llenos del Espíritu Santo. Esa es una impartición parecida a la de Pentecostés, pero en una casa de un centurión que no era ni judío, era un hombre gentil, ¿no es cierto? Y recibieron del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. Otro caso, y digo este y ya con esto termino con los casos porque tengo unos cuantos más, pero ¿se acuerdan cuando Pablo se cayó de la moto? Bueno, ya le ponemos moto porque algunos le ponen el caballo, no sabemos de qué se cayó, pero se cayó al suelo y tuvo un efecto eso, porque fue Dios el que le habló, el Señor Jesús. Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Dijo Jonathan. ¿Quién eres? Soy yo. No, Jonathan, dije yo, porque no me estaba prestando atención. No, Saulo. ¿Quién eres, Señor? Soy yo, Jehová. Soy yo, Jesús, al que tú persigues. Y entonces le dice, es dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Es como, es muy duro que te vayas contra aquel que te va a perdonar y te va a salvar. Y fíjese lo que pasa. Dios imparte a través de un hombre insignificante, irreconocible, que no era nadie, que se llamaba Ananías, que se llamaba Noemí. No importa el nombre, no lo conocía nadie. Y no habla más la Biblia de este hombre, pero fue lleno del Espíritu Santo, no solamente él, sino que él impartió para que Pablo, que ya no se llamó más Saulo, se llame Pablo, sea lleno del Espíritu Santo. Esa impartición vino por orden de Dios. Y termino con lo que te voy a decir. Cada oración que recibimos y creemos es una impartición de parte de Dios. Cuando tú le pides sanidad, oración por sanidad, estás pidiéndole a Dios una impartición de sanidad sobre mi vida. Cuando tú le estás diciendo, Señor, mi casa, mi familia, mis hijos o mis parientes, tú le estás pidiendo una impartición del Espíritu Santo para que ordene y corrija tu casa.
Cuando tú le pides, Señor, mi trabajo está duro, trabajo el doble y no prospero. Cuando pedimos oración, una impartición viene sobre tu vida, sobre tu esfuerzo, sobre tu trabajo. Es más, Dios limpia con colirio espiritual tus ojos para que si algo no lo estabas haciendo bien, lo hagas bien. Dios tiene el control de todo y el que imparte de su espíritu es el Señor. Satanás solamente puede impartir maldición, puede impartir, decirle a sus demonios, molesta a este, molesta a aquel. Pero Dios te libra a ti porque a sus hijos los tiene por cuidado. Ninguna maldición llegará a los hijos de Dios. Romanos 8:1 dice, me gusta mucho ese versículo, porque muchas personas que vienen del mundo y se acercan a Cristo, vienen siempre atadas y aterradas que algo tienen que dejar porque le molesta el diablo de esto, le molesta de aquello. En realidad, cuando vos venís a Cristo, vos sos libre de todo ese mal, ese daño. Y dice el versículo 1 del capítulo 8, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es a los que conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a su Espíritu. Si vos andás conforme al Espíritu Santo, mira, te puede maldecir el mismo diablo y no te va a poder tocar. Satanás no pudo tocarme porque Dios no lo permite. Es más, no lo permite porque Dios es el que tiene la autoridad sobre todo principado y autoridad. Nada te va a pasar, solamente tienes que andar haciendo las cosas bien. Impartir. Fin. Ora por alguien y estás impartiendo, pero si estás en pecado, cuidado, porque el otro se va a dar cuenta que tu pecado le llega a esa persona. El pecado de los padres o de los líderes se transmite sobre la grey aún sin confesar, porque el pecado es también una fuerza dominada por espíritus inmundos que es Satanás. Va a pasar que en una iglesia donde el líder o el pastor o quien sea que esté por ahí arriba esté en adulterio, mucha gente de la iglesia va a estar en adulterio. Va a pasar que si este robaba, mucha gente que está abajo va a robar. Porque sin parte del espíritu de una persona que transgrede a la voz de Dios. Quería hablarles un poco de esto. ¿Sabe por qué? Porque acá impartimos al Espíritu Santo. Porque acá las personas que reciben del Espíritu Santo pueden ministrar a otras en fe y tranquilidad. Porque es el Espíritu de Dios el que está en ustedes, pero también está en aquellos que reciben su bendición. Tú y tu casa serán salvos, dice la promesa, pero lo dice por una promesa de impartición. Ahí Pablo tenía muy en claro que una promesa era impartida por el Espíritu de Dios y estaba proclamando que la salvación le iba a alcanzar a toda la familia del carcelero. Y yo quiero decirte que la salvación va a llegar a cada uno de tu familia. Y no porque sea un elocuente para decirlo, lo digo con fe, porque si Dios está contigo y cada vez que tú oras estás haciendo una guerra contra el enemigo y no te puede tocar ni a vos ni a tus familiares porque los estás poniendo en las manos del Señor. No con esto quiere decir que si tu familiar, sea quien sea, está en pecado, va a tener que rendir cuentas por sus errores. Pero tú le estás bendiciendo con una impartición de bendición sobre aquello. Fuimos, dice el versículo 8, fuimos creados para heredar bendición. Por eso no podemos maldecir, para que podamos bendecir a otros. Y hoy puedes bendecir a muchos en tu casa. Vamos a orar, nos ponemos de pie.
yo sentado estoy de pie igual. ¿Vieron? Después les voy a conseguir un banquito a cada uno, así parece que están parados, pero están sentados. Padre Dios, te doy gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo, tu Santo Espíritu, está aquí, Señor. Señor, te necesitamos. Dependemos de ti, Señor. No dependemos, Señor, del orgullo de la gente. Dependemos de la humildad. No dependemos de la soberbia. Dependemos del Espíritu Santo